El aroma a carne quemada flotaba en el cálido aire veraniego, mezclándose con las risas de la familia y el suave murmullo de la música de un altavoz Bluetooth apoyado en la barandilla del patio. Me quedé de pie detrás de la parrilla, con las pinzas en la mano y el sudor corriéndole por la espalda, pero no me importó. Este era el tipo de día que anhelaba, nuestra barbacoa familiar anual, llena de latidos y viejas historias, cerveza barata y caras conocidas. Había ensayado el momento toda la semana. El plan era simple, esperar a que el sol empezara a ponerse, hasta que todos estuvieran saciados y radiantes de comida y satisfacción, y luego llevar a Jolene aparte y darle el regalo. Había tardado semanas en encontrar el reloj. Elegante, minimalista y atemporal, como ella. En la parte posterior, le había grabado 4 palabras: para siempre empieza hoy. Estaba destinado a ser el primer paso, no un anillo, todavía no. Quería que fuera una promesa discreta antes de la gran promesa. Le gustaban las cosas consideradas, no ostentosas. La había guardado en el bolsillo toda la tarde, rozando la caja con las yemas de los dedos, y luego como un apretón de manos secreto entre el destino y yo. Jolene estaba detrás de mí, probablemente charlando, bromeando con mi primo Darnell sobre sus chistes de papá o poniéndose al día con mi mamá sobre recetas veganas que ella nunca probaría. No la vi cuando oí la risa, aguda y estridente, cortando el ambiente tranquilo como un tenedor raspando un plato. ¡Qué lástima! Algunas personas me miraron. Levanté la vista, confundido. La novia de mi hermano se acercó para mostrarle algo en su pantalla, y él silbó por lo bajo. Fue entonces cuando mi primo Taylor me dijo: «Oye, Mike, ¿ves esto?». Me miró con el teléfono. Ni siquiera necesité leerlo completo. Mis ojos se fijaron en la publicación, llamativa y brillante, en la parte superior del muro de Facebook de Jolene. Preparando hamburguesas mientras mi marido sudaba sobre las brasas. #Cliffe #StarterHusband. Debajo, una cascada de comentarios llegó como un aluvión digital. Parece una prueba. El tutorial antes del lanzamiento oficial. Chicos, más les vale que no actualice sin avisarnos. Sé que ese hombre huele a arrepentimiento y a carbón. Sentí un vuelco en el estómago, una sensación física, como si el fondo de mi cuerpo decidiera rendirse. De repente, sentí que la parrilla estaba a kilómetros de distancia. Ya no oía la música. Ni siquiera el chisporroteo de la carne. Solo el sordo rugido de la sangre tras mis oídos y el sabor a quemado de algo que no podía identificar. No hablé. No me inmuté. Ni siquiera le pregunté por qué. En cambio, bajé las pinzas lentamente, apagué el fuego de la parrilla y metí la mano en el bolsillo. Saqué la caja del reloj. El terciopelo estaba tibio por mi cuerpo, y la coloqué en el borde de la mesa auxiliar, junto al ketchup y la mostaza, justo entre los condimentos y los platos de papel. La gente seguía riéndose. Algunos intentaron fingir que no lo habían visto. Mi madre me miró, pero yo aparté la mirada. No quería consuelo. No quería una escena. No quería que nadie me preguntara si estaba bien, porque no lo estaba. Caminé por el patio trasero como un fantasma. Nadie me detuvo. Quizás aún no se habían dado cuenta. Quizás pensaron que era parte de una broma que Jolene y yo estábamos gastando. Pero yo lo sabía. Y eso fue suficiente. Llegué a mi coche y me senté al volante con una extraña calma. El motor rugió bajo mis pies. No tenía ningún plan. Solo necesitaba estar en cualquier lugar menos allí. Mientras me alejaba, pensé en las pequeñas cosas. Las listas de reproducción que hacíamos juntos los domingos lluviosos. La forma en que se quedaba dormida en el sofá con su mano entrelazada con la mía. La forma en que una vez dijo que yo era el lugar más seguro que había conocido. Y ahora era el chiste. Un marido principiante. El chiste del día. Conduje hasta que el cielo se tornó azul intenso y las estrellas empezaron a parpadear en el parabrisas. Encontré una gasolinera en una calle tranquila, aparqué en la parte de atrás y me quedé ahí sentado un rato. Mi teléfono vibró una vez. Y luego otra vez. Y así sin parar. No miré. Al final, me registré en un motel barato con el nombre de Ben Holloway, un alias de un libro que me encantaba de niño. El empleado no hizo preguntas.
Me dio la llave y subí las escaleras hasta la habitación 217, sintiendo cada paso como un moretón. Dentro, me desplomé en la cama sin siquiera quitarme los zapatos. La habitación olía a lejía y alfombra vieja. El aire acondicionado vibraba. Miré al techo. El reloj, el correo, la risa, todo daba vueltas en mi mente como una cruel presentación de diapositivas. No era un malentendido. Era claridad. No fui ella para siempre. Era su sustituto. ¿Y lo que más me dolió? Había estado tan segura. Lo primero que hice tras cerrar la puerta del hotel fue correr bien las cortinas. La habitación no era gran cosa. 2 camas queen con edredones rígidos, una silla con una mancha que no quería identificar y un televisor de pantalla plana atornillado a la pared como si fuera a escaparse. Pero tenía lo que necesitaba. Silencio. Ese que te aprieta el pecho, vacío e indiferente. Dejé caer el teléfono en la mesita de noche y no me molesté en mirar la pantalla. Vibró de nuevo, sin parar. Pero lo ignoré. Ya no tenía explicación. No quería disculpas. Ni siquiera comprensión. Solo quería que el ruido parara. Me quité las zapatillas. Me recosté en la cama completamente vestido y dejé que el techo se tragara mis pensamientos. El aire acondicionado vibraba a borbotones, viejo y obstinado. Las sábanas estaban rígidas, pero el frío se colaba a través de ellas. Me sentía como si estuviera dentro de un refrigerador. No me importaba. Después del calor de la parrilla y el infierno que sentía antes, el frío me parecía agradable. Pensé en la lista de reproducción que Jolene y yo hacíamos para los viajes largos, aquella con todas nuestras canciones favoritas en el orden perfecto. Solíamos cantar juntas, desafinadas y sin que nos molestara. Recordé cómo bailaba en la cocina con una taza en la mano. Todavía medio dormida, siempre descalza. Pensé en aquella vez que nos pilló la lluvia caminando a casa desde la tienda de la esquina y no corrimos. Me reí como un loco mientras nos empapábamos. Por un momento, me permití extrañarla, extrañar a la chica que creía conocer. Pero entonces la imagen de esa publicación volvió a mi mente. Marido practicante. No fueron solo las palabras, fue la intención. No publicó eso por casualidad. Ella lo escribió. Lo leyó. Lo eligió. Publicar. Y cuando los comentarios llegaron, cuando sus amigos se rieron y le echaron leña al fuego, ella no paró. Ella también rió. Ella alimentó el fuego. Mi teléfono vibró de nuevo, deslizándose por la superficie de madera sintética de la mesita de noche. Lo agarré. Le di la vuelta. 22 llamadas perdidas. 10 de ella. 2 de su amiga Lacey. 3 de mi mamá. Incluso mi hermano mayor intentó llamar 2 veces. Los mensajes fluían como un río. ¿Dónde estás? Llámame. Maike, ¿qué pasó? Habla con ella. Por favor. Lo siento, está llorando, no lo decía en serio. Lo apagué. No pude hacerlo. Todavía no. Me quedé allí tumbado hasta que la tenue luz del neón del motel cambió y pulsó contra la cortina. La lámpara barata proyectaba una tenue neblina amarilla sobre la habitación, y me quedé mirándola fijamente, parpadeando lentamente, como si tal vez si me quedaba quieto el tiempo suficiente, el dolor me abandonaría y se evaporaría a través de las paredes. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro. No sonreía. No reía. Simplemente indiferente. Eso fue lo que me destrozó. La falta de vacilación. La facilidad con la que me usó como chiste. Dicen que las peores traiciones vienen de desconocidos, pero es mentira. Los desconocidos no pueden acercarse lo suficiente como para apuñalarte en el corazón. Ese tipo de herida solo la provoca alguien a quien le has dado el cuchillo, alguien que prometió no usarlo jamás. Finalmente, el hambre intentó apoderarse de mí, pero la reprimí. La máquina expendedora del pasillo ofrecía bocadillos rancios y arrepentimiento, y no tenía apetito para ninguno de los dos. Me envolví en una de las finas mantas del motel y dejé que el frío se hiciera más intenso. No lloré. No sabía por qué. Quizás ya había superado las lágrimas.
Quizás ya las había llorado todas antes de este momento y simplemente no me había dado cuenta. O quizás aún no me había afectado del todo. Quizás el peso de todo esto seguía flotando justo encima de mí, esperando el momento perfecto para derrumbarse. El sueño llegaba a trompicones. Me dormía durante 20 minutos seguidos, y luego me despertaba jadeando, como si mi cerebro intentara impedirme soñar. Cuando soñaba, siempre era lo mismo. Su risa. Sus dedos volando sobre su teléfono. El brillo de la caja de regalo en la mesita de noche, sin abrir. Olvidada. Por la mañana, me ardían los ojos y me dolía la espalda por el colchón rígido. Me incorporé lentamente y me quedé mirando el teléfono un buen rato antes de volver a encenderlo. 39 mensajes nuevos. Otra docena de llamadas perdidas. La máquina de culpa estaba trabajando a destajo. Tiré el teléfono a mi bolso de lona sin contestar. Luego me levanté y caminé hacia el espejo. No me reconocí. No porque me viera diferente, sino porque me sentía vacío. Como si alguien me hubiera vaciado y solo hubiera dejado la cáscara. No había dicho ni una palabra desde que salí de la fiesta. Ese silencio se había convertido en un escudo. Una barrera. Me impidió decir algo de lo que no pudiera arrepentirme. O peor aún, algo en lo que ya no creía. Jolene me había dicho una vez que yo era su refugio. Pero nadie escribe chistes sobre su refugio. Nadie convierte en meme a la persona que guarda su corazón. Salí del motel a media mañana, sin rumbo fijo. Solo la carretera y el cielo abierto. El coche olía a carbón y colonia. Mis manos aún conservaban el recuerdo muscular de haber dado la vuelta a las hamburguesas. Mi corazón aún guardaba la imagen de ella sonriendo mientras mi nombre se convertía en cenizas en internet. No sabía qué pasaría después. Pero sí sabía una cosa. El hombre que había sido. El que compraba regalos grabados y planeaba propuestas de matrimonio discretas bajo el cielo del atardecer. Ya no conducía. Para cuando el sol se puso en el horizonte al día siguiente, ya había tomado la decisión. No fue la rabia lo que me impulsó. Fue la claridad. Una voz tranquila. Firme e inquebrantable. Repitiendo lo mismo en mi cabeza. No tienes que quedarte donde no te respetan. Esa voz se hizo más fuerte mientras miraba el techo de esa habitación de motel estéril. Analizando cada decisión. Cada momento. Cada compromiso que hice para mantenernos juntos. La casa siempre había sido mía. La compré años antes de que apareciera Jolene. Reuniendo la entrada con las horas extras y sacrificando vacaciones. Comprando muebles de segunda mano solo para que la hipoteca funcionara. No lo hice por prestigio. Lo hice porque quería un futuro sólido, arraigado y merecido. Cuando Jolene y yo nos casamos, nunca la añadí a la escritura. No porque no confiara en ella, sino porque creía en los límites. Creía en construir algo juntos, en no renunciar a todo lo que ya había construido. Esa decisión, antes tan insignificante, ahora se sentía como mi único salvavidas. Programé una consulta de emergencia con una abogada a la mañana siguiente. Fue perspicaz y eficiente. Le expliqué lo sucedido con la menor cantidad de palabras posible y nunca me preguntó si estaba exagerando. En cambio, escuchó, asintió y dijo, tiene derecho a presentar una notificación de desalojo. 30 días, legalmente válido, y no tendrá que volver a la sala a menos que ella se oponga. El alivio me impactó más de lo esperado. Fue como soportar un peso que no sabía que llevaba encima. Me temblaban ligeramente las manos al firmar el borrador que ella preparó. No por nervios, sino por lo definitivo del asunto. La decisión era mía, y esta vez, me elegí a mí misma. Esa tarde, volví a casa en coche por primera vez desde que había dejado la barbacoa. Estaba todo tranquilo cuando llegué. No sonaba música a todo volumen por el altavoz Bluetooth, ni risas resonando en el porche trasero, ni el aroma de la carne asada flotando en el viento. Solo silencio. Me quedé sentado en el coche un buen rato, mirando la puerta principal. Este lugar una vez representó todo lo que anhelaba. Seguridad, amor, compromiso. Ahora, era solo una cáscara que resonaba con ecos que no estaba segura de querer oír. Cuando llamé, Jolene me abrió con una sudadera y leggings.
sin maquillaje, con el pelo despeinado y los ojos hinchados como si no hubiera dormido. Pareció sorprendida y luego aliviada. Maike, dijo en voz baja. ¿Dónde has estado? No respondí. Simplemente le entregué el sobre. Frunció el ceño y lo cogió, abriendo la solapa lentamente. Le temblaban los dedos al leer. ¿Qué? ¿Qué es esto? Una puerta, dije en voz baja. Elige de qué lado quieres estar. Su boca se entreabrió y sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. ¿Estás bromeando? Maike, cariño. Por favor. Era una broma. Una broma muy estúpida. No quise decir. Levanté la mano. No lo hagas. Pero ni siquiera me hablaste, gritó, alzando la voz. Simplemente desapareciste. Tenía miedo. No sabía dónde estabas. Todos me preguntaban y no tenía respuestas. Seguí actualizando mi teléfono, rezando para que me llamaras. Exhalé lentamente y seguí refrescando el recuerdo de cómo se sentía que la mujer a la que planeaba proponerle matrimonio se riera de mí. Su rostro se arrugó. No era real. Esa publicación no reflejaba lo que sentía por ti. Pero era lo que querías que todos pensaran, dije con voz firme. Que eras demasiado bueno para mí. Que yo era un sustituto. Una broma. Elegiste a la multitud antes que al hombre que te amaba. Dio un paso adelante, con manos temblorosas. Por favor, no hagas esto. No dejes que un error lo borre todo. Lo que tenemos es real. Nos hemos reído juntos, hemos crecido juntos. Esa publicación no significó nada. Ese es el problema, dije. Lo era todo. El silencio entre nosotros se prolongó, y por un instante lo vi parpadear tras sus ojos. Esa desesperación por ganar. Por atraerme de nuevo con lágrimas, disculpas y palabras tiernas. Pero algo había cambiado. Ella lo sabía. Yo lo sabía. La dinámica de poder había cambiado. El hombre que una vez se doblegó para mantener la paz ya no desempeñaba ese papel. Ella lo intentó de nuevo. Te amo. No, dije con suavidad. Te encantó lo que hice por ti. Te encantó cómo te hice lucir. Te encantó la idea de mí. Pero el amor no humilla. No publica hashtags que destripan a alguien delante de su familia. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no me moví para secármelas. Ese solía ser mi instinto. Ahora, parecía una interferencia. Retrocedí. Tienes 30 días. Apretó el sobre como si fuera a disolverse. Y después de eso, me reconstruyo, dije. Solo si es necesario. Al menos estaré parado en la verdad. No me siguió hasta el coche. Se quedó parada en la puerta, con el viento azotando el borde de su sudadera como si incluso él quisiera seguir adelante. Esta vez, irse en coche se sintió diferente. No como un escape, sino como una liberación. No estaba huyendo. Estaba recuperando. Esa noche, de vuelta en el motel, no miré al techo. Dormí. No bien, no profundamente, pero sin esa presión en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, me había elegido a mí misma por encima de la comodidad de otra persona. Y eso, más que cualquier reloj, cualquier publicación o cualquier disculpa, fue el comienzo de la sanación. Esperé hasta saber que no estaba en casa. No había malicia en ello, solo estrategia. No quería una confrontación. No quería súplicas ni otro intento de rehacer el daño. Solo quería entrar en mi casa y recuperar lo que había construido, pieza a pieza, recuerdo a recuerdo. Aparqué despacio en la entrada como un invitado en mi propia vida. Fue surrealista. Este era el lugar donde imaginé a nuestros hijos aprendiendo a montar en bicicleta, donde Jolene una vez pintó citas en la pared del pasillo con su letra descabellada, donde cada rincón olía a velas de vainilla y a nuevos comienzos. Ahora parecía embrujado. Metí la llave de repuesto en la cerradura y abrí la puerta. El silencio me recibió como un viejo amigo. No del tipo reconfortante, sin embargo. Este silencio tenía peso. Había sombras. Se detenía en los rincones como si me hubiera estado esperando.
Entré y respiré hondo. El aire aún estaba impregnado del dulzor de su difusor de lavanda, aunque ahora más tenue. La sala parecía intacta. Los cojines estaban mullidos. Una revista a medio leer sobre la mesa de centro. Su vaso de agua con limón seguía en el posavasos, medio lleno, como si solo hubiera salido un momento. No perdí el tiempo. Me dirigí directamente a lo que importaba. Lo personal. Lo sagrado. Primera parada, el dormitorio. El cajón superior de mi mesita de noche aún guardaba el reloj que me dejó mi abuelo. No era lujoso, pero era invaluable, tenía una banda de cuero, una grieta en la cara y un latido que seguía latiendo como si el tiempo no se hubiera atrevido a detenerse. Me lo ajusté a la muñeca. Parecía una armadura. Luego vinieron los diarios. 10 de ellos, apilados cuidadosamente en el armario, llenos de pensamientos que nunca compartí, confesiones demasiado crudas para decirlas en voz alta, bocetos de nuestros primeros días. Días en los que creía que el amor era suficiente. Días en los que su risa podía arruinarme el día. Los guardé con cuidado en mi bolso de lona, como guardando versiones de mí mismo que aún no estaba listo para perder. Después, la guitarra. Estaba apoyada en un rincón, justo donde la dejé, un poco polvorienta, pero intacta. Recordé la primera noche que se la toqué en esta casa. Nos sentamos en el suelo, con las velas encendidas, y canté algo a medio terminar, medio avergonzado. Ella se balanceaba suavemente, con los ojos cerrados, diciéndome que la hacía sentir como la única mujer en el mundo. Ahora me preguntaba cuánto de eso era real y cuánto solo una actuación. Tomé algunas fotos antiguas de la cómoda. Una de nosotros en el muelle, otra de ella acurrucada a mi lado en una cabaña en Vermont, y otra de nuestra primera barbacoa en esta casa. Antes de que las fiestas se volvieran demasiado organizadas, antes de que sus amigos se volvieran críticos, antes de que los hashtags arruinaran la intimidad, pasé por el pasillo al salir y aminoré el paso. Las fotos seguían colgadas allí, el día de nuestra boda, las vacaciones, los cumpleaños. No las toqué. Todavía no. Me miraban como acusaciones, como ecos de promesas incumplidas. La casa ya me parecía demasiado grande. Estaba lleno de muebles, pero no había calor. Mis pasos resonaban más que antes. Cada crujido en las tablas del suelo sonaba como un fantasma susurrando, ¿recuerdas cuándo? Dejé el resto. La ropa, la decoración, la tecnología, nada de eso tenía ya sentido. No estaba aquí para desmantelar la casa. Estaba aquí para recuperarme. Regresé en coche al otro lado de la ciudad, a un pequeño estudio cuyo contrato había firmado el día anterior. Nada del otro mundo, solo un espacio limpio con suelos de madera, paredes blancas y una ventana que daba a una farola y a un restaurante. Pero era mío. Cada centímetro. Cada decisión. Cada respiración. Dejar mis cosas en el apartamento fue como desempacar algo más que simplemente deshacerme de mis pertenencias. Fue como deshacerme de la versión de mí que esperaba que alguien más me eligiera. Me senté en el borde del colchón y me quedé mirando el teléfono. Otro mensaje de Jolene. Había enviado una foto. La parrilla de la barbacoa. La caja de regalo seguía sin abrir en la mesita auxiliar, un poco desgastada por el sol. No sabía si la había dejado allí a propósito, esperando que volviera a buscarla, o si la usaba como un marcapáginas con sus emociones. Su mensaje. Lo siento. Eso fue todo. Sin hashtags. Sin explicaciones largas. Solo 2 palabras. Pero no pude responder. No confiaba en su silencio más de lo que confié en su risa ese día. Sus palabras eran como un cebo. Un anzuelo lanzado a aguas en las que ella aún esperaba que nadara. Apagué el teléfono de nuevo. Esa noche, toqué la guitarra por primera vez en semanas. Sin letra, solo acordes. Solo un ruido que me pertenecía. Mis dedos tropezaban, torpes por el óxido, pero era mío. Llenó el pequeño apartamento como incienso, como algo sagrado. Y por primera vez desde aquella barbacoa, no me sentí roto. Me sentí incompleto, pero era algo con lo que podía vivir. Era algo sobre lo que podía construir. Mientras me recostaba en el colchón, miré las paredes vacías, el estante vacío,
La encimera de la cocina intacta. No era gran cosa, pero tampoco lo era ser el primer marido de alguien. Este espacio, este silencio, este comienzo. Lo era todo. Apareció un martes. Un sobre pálido, entregado en mano, metido bajo la puerta de mi apartamento sin llamar, sin mensaje, sin previo aviso. La letra del frente era inconfundible, redondeada, sesgada, demasiado pulcra para el caos que solía generar. No lo abrí enseguida, solo lo miré como si fuera a arder en mis manos, como si abrirlo significara dejarla entrar de nuevo en un espacio que yo apenas empezaba a respirar. Lo dejé sobre la encimera y seguí con mi día. O lo intenté. Preparé café. La máquina falló. Intenté leer correos electrónicos. No podía concentrarme. Toqué la guitarra un rato, rasgueando los mismos acordes hasta que se desvanecieron con el ruido de fondo. Pero el sobre permaneció allí, paciente, como si supiera que no podría ignorarlo para siempre. El mensaje que rompió el silencio vino de Bianca, la hermana menor de Jolene. Había enviado varios mensajes la semana pasada, principalmente para informarse brevemente. Pero hoy, fue un párrafo. Llora cada vez que alguien menciona tu nombre. No come. No duerme. Sigue recordando la noche una y otra vez. Maike, te ruega que vuelvas. No respondí. Me quedé mirando su mensaje y luego el sobre otra vez. Si la culpa fuera un idioma, Jolene había enviado a su mejor traductor. Finalmente abrí el sobre alrededor de las 3 de la tarde. La carta estaba escrita en papel grueso color crema, como el que se usa para anunciar una boda o dar el pésame. No me pasó desapercibida la ironía. Maike, sé que no merezco que me escuches ahora mismo, pero, por favor, déjame hablar. Metí la pata. Lo sé. En cuanto le di a publicar, sentí un nudo en el estómago, pero lo ignoré. Mis amigos se rieron, y yo me animé como siempre, porque lo gracioso llama la atención. Y la atención es moneda corriente. Pero lo gasté a tu costa. Nunca quise decir eso. Nunca quise hacerte daño. Entré en pánico. A mi alrededor, la gente se compromete, presume sus anillos, planea bodas de destino. Y ahí estaba yo, esperando, viendo cómo mi muro se llenaba de los logros de los demás, preguntándome si simplemente estábamos estancados. Pensé que ser gracioso me haría sentir poderosa de nuevo. En cambio, me hizo sentir vacía. Lo que hice fue cruel. Ahora lo veo. Y odio que tuviera que perderte para darme cuenta de cuánto había permitido que las redes sociales se convirtieran en mi espejo. No puedo deshacer lo que dije, pero por favor, ten esto en cuenta. No eras mi marido de prueba. Eras lo único que me parecía real. Firmado, tu esposa de prueba. Siempre arrepintiéndome. Dentro del sobre había una foto, una Polaroid de la barbacoa del año pasado. Jolene y yo estábamos muy juntas, mi brazo alrededor de su cintura, su cabeza apoyada en mi hombro. Parecíamos jóvenes, felices, inconscientes. Recordaba ese día con claridad. Las costillas me habían quemado. Su prima había derramado té dulce sobre los muebles del patio. Pero nos reímos. Esa risa, pensé en ese momento, era nuestra. Me quedé sentado con la carta un buen rato, leyéndola 2 veces y doblándola lentamente, como si fuera a dañar las palabras si me movía demasiado rápido. Había una parte de mí, la parte que aún me dolía al oler la banda o escuchar una de nuestras canciones, que quería creerla, que quería ir en coche, abrazarla y volver a intentarlo. Pero había otra parte, ahora más fuerte, que preguntaba, ¿estaría tan arrepentida si no me hubiera ido? Porque lo que hizo no fue solo un paso en falso. Fue una revelación. Un momento en el que su verdadera percepción de mí, oculta tras sonrisas cuidadas y selfies de pareja, se filtró. Y no pude olvidarlo. Llamé a Bianca. Necesitaba oír su voz. Necesitaba contexto. Ella contestó enseguida. Maike, ¿leíste la carta? Suspiró. Sí. Lleva días escribiéndolo. Empezó de cero una y otra vez. Lo rompió, como 5 versiones. ¿Es real?, pregunté. ¿Qué quieres decir? O sea, ¿esta carta está escrita para mí o para salvar las apariencias?
¿Para ser perdonada? Hay una diferencia. Hubo una larga pausa. Creo. Bianca dijo con cuidado que sí lo lamenta. Pero también odia que la vean como la villana. Eso es lo que la está destrozando. No solo perderte, sino como la perciben ahora. Eso era todo lo que necesitaba oír. La disculpa fue sincera solo si le permitía volver a ser adorada. Le di las gracias a Bianca y colgué. Miré la carta una vez más antes de volver a meterla en el sobre. No lo rompí. No lo quemé. Simplemente lo guardé en el cajón con una especie de silenciosa determinación. Algunas cosas no necesitaban ser destruidas. Solo necesitaban ser archivadas. Esa noche, fui a la tienda de la esquina y compré comida para llevar del restaurante de al lado, un sándwich de pollo y pepinillos extra. Lo comí en mi pequeño balcón, con las piernas en alto y las luces de la ciudad parpadeando a lo lejos. No era paz, todavía no, pero era lo más parecido que había sentido en semanas. Toqué una canción nueva con la guitarra antes de dormir. No le puse nombre. No lo escribí. Simplemente lo dejé vivir en el aire un rato, algo crudo, inacabado, mío. Y al apagar las luces, me di cuenta de algo. El cierre no siempre llega con un punto. A veces, llega en forma de una carta que no respondes, una foto que no cuelgas, un recuerdo que no borras, pero que te niegas a revivir. La voz de Bianca se quebró en mi teléfono el jueves por la tarde, una mezcla de urgencia y esperanza. Esta vez va en serio, Mike. Jolene lo está borrando todo. Todas sus cuentas. Dice que ya no quiere más con el mundo falso online. Me senté en el alféizar de mi estudio, viendo cómo la ciudad se movía a su ritmo habitual y diferente. Camiones de reparto que pasaban rugiendo, un corredor con un Golden Retriever, niños en patineta persiguiéndose por la manzana. El mundo de Jolene, sin embargo, era uno que no podía ver desde aquí. Ahora vivía en una órbita diferente, una en la que yo había estado eclipsada durante mucho tiempo por los píxeles y la percepción. Incluso renunció a su contrato de influencer, añadió Bianca, como si esa fuera la prueba que necesitaba. Está cortando lazos con las marcas. Dice que se aleja de todo. No respondí de inmediato. Mi pulgar recorrió el borde del marco de la ventana. Algo se agitó en mi pecho, pero no era esperanza. Era sospecha. Se va de la ciudad, continuó Bianca. Se está tomando un respiro. Le dijo a su jefe que se retira. Eso me llamó la atención. Sabía lo mucho que significaba para Jolene el título de directora creativa. Se había abierto camino en ese mundo con uñas y dientes, sesiones de fotos, colaboraciones con marcas, logros de seguidores. Para ella era más que un trabajo. Era su identidad. Se presentó en tu apartamento, añadió Bianca en voz baja. No estabas aquí. Esperó afuera una hora. Llamaron a la puerta 15 minutos después. Abrí la puerta y me encontré con Jolene allí de pie, con una caja en los brazos. No era de cartón. Era una caja de collage de madera hecha a mano, teñida en nogal oscuro, con las palabras Mike y yo grabadas. Lo reconocí. Se lo había regalado hacía 2 años por nuestro aniversario. No sabía si habías abierto la puerta, dijo con los ojos vidriosos, pero no rojos. Sin lágrimas. Al menos, todavía no. Casi no, dije. No esperó la invitación. Simplemente entró, como si la memoria muscular la hubiera llevado a cruzar el umbral antes de que su orgullo pudiera detenerla. Colocó la caja en mi mostrador con cuidado, como si contuviera algo sagrado. No quiero nada de ti, dijo. Ninguna respuesta. Ningún perdón. Solo quiero demostrarte que lo estoy intentando. ¿Intentando qué?, pregunté. Abrió la caja y empezó a sacar cosas. Notas manuscritas que había guardado en los bolsillos de su abrigo durante años. La vieja pulsera del festival de jazz al que fuimos en nuestra segunda cita. El llavero que le regalé con el horizonte de la ciudad donde ambos queríamos jubilarnos algún día. Y allí, en la esquina, estaba la caja de terciopelo que había olvidado en la barbacoa. ¿La guardaste?, pregunté, atónita. Ella asintió. Me pareció mal abrirlo. Me quedé callado. Ella miró alrededor del apartamento.
Este lugar es pequeño, pero se siente seguro. Sí, lo es, dije. Porque aquí nadie puede burlarse de mí. Apretó los labios. Lo sé. Y nunca me perdonaré esa publicación. Quería hacer reír a la gente. Pero lo único que hice fue demostrarles que no te merecía. No tenías que decirle al mundo que era temporal, Jolene, dije. Eso nunca fue broma. Esa fue la verdad que no dijiste en voz alta hasta que la publicaste. Me sentí insegura, admitió. Vi todas esas propuestas en línea y me descontrolé. Empecé a preguntarme si alguna vez me pedirías matrimonio, y odiaba que me importara tanto. Pensé que tal vez si actuaba como si no me importara, no dolería tanto. Así que, en cambio, me humillaste, dije. Bajó la voz. Lo sé. Metió la mano en el bolsillo y sacó un teléfono. Borré mis cuentas. Instagram. TikTok. Facebook. Incluso LinkedIn. Le dije a mi jefe que dejaré mi puesto el próximo trimestre. Me mudo a Seattle. Me estremecí. ¿Seattle? Ella asintió. Mi tía tiene una habitación libre. Quiero empezar de cero en un lugar donde nadie me reconozca por los carretes filtrados. Sin acuerdos de marca. Sin gustos. Solo un trabajo. Uno de verdad. Quizás de tienda. Quizás algo básico. Parecía el tipo de discurso que uno pronuncia cuando ya lo ha practicado frente al espejo. Lo dejé todo, dijo. Finalmente, sus ojos se desviaron. Porque nada de esto importaba sin ti. La miré durante mucho tiempo. Demasiado tiempo. Sus lágrimas brotaron en el momento justo, pero algo en sus ojos no encajaba con el ritmo de sus palabras. La sinceridad parecía demasiado ensayada. Como si se hubiera esforzado más en perfeccionar el tono que en reconocer la verdad. ¿Por qué ahora?, pregunté. Te lo dije, dijo. Porque ya no simulo más. No, dije. ¿Por qué este preciso momento? Después de tanto silencio. Los mensajes. La carta. ¿Qué cambió hoy? Dudó. Bianca dijo que leíste la carta. ¿Entonces no fue tu idea venir? Silencio. Luego, suavemente, no al principio. Asentí, más para mí que para ella. El momento fue perfecto. La dramática escena. Los sollozos sin lágrimas. El discurso sobre empezar de nuevo. Parecía menos una confesión y más una campaña. Ella se quedó allí, esperando a que yo hablara. Esperando que dijera que le creía. Que la puerta seguía entreabierta. Pero solo dije, espero que Seattle te dé lo que buscas. Su rostro se ensombreció. ¿Ni siquiera lo vas a intentar? Sí que lo intenté, dije. Durante años. Me acerqué y recogí la caja. La cerré. Se la devolví con cuidado a sus brazos. Agradezco el esfuerzo, añadí. Pero ya no soy público. No soy aplausos. No soy tu arco de redención. Me miró como si ya no supiera quién era. Eso nos convertía en dos. Abrí la puerta. Salió sin decir nada más. Me quedé allí un buen rato, escuchando cómo sus pasos se alejaban. Y en el silencio que siguió, sonreí, no porque hubiera terminado, sino porque no me había dejado reescribir. Pasó una semana. 7 días de mañanas tranquilas, rasgueos de guitarra nocturnos y pequeñas victorias como organizar mi armario y encontrar la taza perfecta en una tienda de segunda mano que decía, no hagas daño, pero no te dejes engañar. Sentía que avanzaba. Aunque fuera lento. Aunque algunas noches aún terminaba despierto, recordando cómo se sentía abrazar a alguien que nunca planeó abrazarme para siempre. Entonces vi a Morgan. Era la excolega de Jolene, alta, de lengua afilada, siempre con gafas de sol en interiores como si tuviera un secreto que proteger. Nos encontramos en la cafetería de una librería. Casi no la reconocí sin su habitual desfile de cordones y credenciales con foto. «Guau», dijo, dándole un sorbo a su bebida. «Maike, casi no te reconocí sin tu esposa del brazo». Sonreí cortésmente, sin saber si era menta como sombra.
Sí, bueno, las cosas cambian. Al parecer, dijo, y luego se inclinó, bajando la voz y con curiosidad en la mirada. Pensé que estarías en la fiesta. Levanté una ceja. ¿Qué fiesta? Ella se rió. Fiesta de promoción de Jolene. ¿No oíste? Sentí un vuelco en el estómago como si se hubiera abierto una trampilla debajo de mí. No respondí, solo la miré, confundido. Director creativo. Título completo. Por fin sucedió. Llevaba meses anhelándolo. Al parecer, lo de Seattle no salió bien. La empresa le ofreció demasiado para quedarse. Bonificaciones, viajes, todo el paquete. Todos pensábamos que se iría. Pero bueno, el dinero manda, ¿no? Parpadeé. Dijo que se iba de la ciudad. Morgan resopló. Vamos, Mike. No va a renunciar a un trabajo millonario por un colchón en el suelo de su tía. Tú la conoces mejor que eso. Excepto que no lo hice. Ya no. ¿No dijo que había borrado sus cuentas?, pregunté, casi para mí mismo. Morgan se encogió de hombros. Todavía conserva su cuenta fantasma. Ahora es privada. Pero sí, está publicando de nuevo. Solo que más discreta. Familia, paseos por la naturaleza, buena onda y afirmaciones. Un cambio de marca suave, supongo. El clásico de Jolene. El café en mi estómago se agrió. El discurso, las lágrimas, la caja de recuerdos, todo había sido una actuación. Una obra para despertar compasión. Ella nunca se fue. Nunca lo planeé. Me había dado una ficción basada en la nostalgia y la culpa, elaborada con tanta delicadeza que casi la compré. Casi. Salí de la librería con una despedida forzada y el pecho apretado. Mi teléfono permaneció en el bolsillo todo el camino a casa, vibrando 2 veces con lo que sabía que debían ser mensajes de seguimiento, quizá Morgan, quizá Jolene, quizá algún eco de la mentira intentando disfrazarse de verdad. De vuelta en el apartamento, abrí un cajón y saqué mi vieja tableta. No estaba conectado a ninguna de mis cuentas activas. Solo era un dispositivo de respaldo. ¿Limpio? Inicié sesión en una vieja cuenta de Instagram temporal que usaba anónimamente, principalmente para seguir las tendencias musicales sin saturar mi feed principal. Busqué su nombre de usuario. En Life with Jolene. Había desaparecido. Pero un desnudo de Jaren seguía muy vivo. Privado. No tiene biografía. Pero la foto de perfil era reciente. Ella, con una luz tenue, sostenía una taza con sus iniciales y una puesta de sol de fondo. En una de las publicaciones aparecía frente a un ascensor con espejo, el pie de foto estaba borroso, pero reconocí el edificio. La oficina de su agencia en el centro. La que juró haber dejado atrás. No pedí seguirlo. No lo necesitaba. La verdad ya había cobrado sentido. Ella no había cambiado. Había dado un giro. Había rebautizado la disculpa. Reformulé el dolor. Intenté aprovecharme de la vulnerabilidad, sin siquiera retirar dinero. Llamé a Bianca. Ella contestó rápido, como si lo hubiera estado esperando. Mike, ¿sabías que no dejó la empresa?, pregunté, yendo al grano. Silencio. Entonces, no estaba seguro. Me dijo, ¿no estabas seguro o no querías que lo estuviera? Mike vino a mi puerta con una caja llena de recuerdos. Me dijo que renunciaba, que empezaba de cero, que se iba de la ciudad. Dijo que lo dejó todo por mí. Bianca exhaló, largo y cansado. Mira, creo que una parte de ella quería hacerlo. Pero cuando le hicieron la contraoferta, no pudo negarse. ¿Sabes cuánto significaba ese título para ella? ¿Y simplemente se olvidó de mencionarlo? Dijo que no quería arruinar el progreso que estabas haciendo, ofreció Bianca. Débilmente. Dijo que si supieras que se quedó, pensarías que todo era falso. ¿Por qué lo era? Terminé la llamada antes de decir algo cruel. Antes de que la decepción se desbordara y me manchara. Me senté en el borde de la cama un buen rato. Solo respirar. Sentarse en ese silencio que no sanaba.
Solo evitaba que te desangras. Ella nunca quiso cambiar. Quería ganar. Esa noche, saqué del cajón la caja de terciopelo del reloj. El grabado aún brillaba bajo la lámpara. Hoy empieza para siempre. Lo metí en una bolsa de donaciones. No porque quisiera olvidarlo, sino porque ya no le pertenecía. Esa promesa no era suya. Nunca lo había sido realmente. Lo había llevado, lo había deseado, lo había protegido. Pero ahora, me di cuenta de algo poderoso. Forever no necesitaba su rostro pegado a él. No necesitaba un cambio de marca. Ni siquiera necesitaba un testigo. Solo necesitaba empezar conmigo. No lloré cuando descubrí la mentira. No grité, ni tiré nada, ni fui a su oficina con pruebas en la mano. No di un discurso grandilocuente ni escribí una carta abierta. Me quedé allí sentada, mirando la pared vacía frente a mi cama, dejando que el silencio se arraigara. Eso es lo que pasa con el cierre, no siempre es repentino. A veces, susurra. A veces, ni siquiera es una conversación. Es solo una decisión tomada en los rincones más recónditos de tu mente. A la mañana siguiente, me quedé junto a la ventana con una taza de café en la mano, viendo cómo el sol se extendía sobre los tejados como si no le importara quién había mentido, quién se había quedado, quién se había marchado. El mundo era demasiado grande para orbitar alrededor de Jolene. Y finalmente, yo también lo era. Tomé mi teléfono y revisé mis contactos hasta encontrar su nombre. Aún estaba guardado como J, con el emoji del corazón, como una reliquia de otra vida. Le di un golpecito. El teléfono sonó más de lo esperado. Por un momento, pensé que no contestaría. Maike, su voz era sonolienta, cautelosa. Sé lo del ascenso, dije con calma. Sé que nunca borraste nada. Sé que sigues ahí, publicando, trabajando. No fuiste a Seattle. No dejaste nada. Una pausa. Entonces, no supe cómo decírtelo. Ya me lo imaginaba, respondí. Exhaló bruscamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración desde la última vez que hablamos. Lo que dije ese día lo decía en serio. Simplemente, todo pasó muy rápido. Y luego me ofrecieron más dinero. No me debes una defensa, interrumpí. Y no te debo otra oportunidad. Maike, por favor. No. Dije con suavidad, por favor, no lo intentes otra vez. Porque no irá a ninguna parte. Quería creerte. De verdad. Y por un momento, casi lo hice. Pero la verdad no es que mintieras. La verdad es que creías que yo era de los que no se daban cuenta. No hubo más que silencio al otro lado. Me enseñaste algo, Jolene. Dije que sigo en el horizonte. Me enseñaste que cerrar un capítulo no se trata de disculpas. Ni siquiera se trata de justicia. Se trata de saber cuándo dejar de pedirle más a alguien que siempre tuvo menos que dar. Maike, susurró. Estás cometiendo un error. Ya lo cometí, respondí. Pero lo estoy arreglando. Colgué. Bloqueé su número. Bloqueé su perfil de respaldo. Bloqueé su correo electrónico. Luego me acerqué a la cajita que había dejado, la de madera con un grabado de Maike y yo. La abrí una última vez. Saqué lo que me pertenecía solo a mí. Las notas que había escrito, la entrada del concierto que había comprado, la foto que había tomado. Dejé todo lo demás dentro y lo cerré herméticamente. Lo llevé a un centro de donaciones en el pueblo vecino. Se lo entregué a una mujer en el mostrador, sin decir palabra. Sonrió, asumiendo que era solo otro regalo que alguien ya no necesitaba. En cierto modo, tenía razón. Al volver al apartamento, saqué los planos de la casa. La que aún era mía. El que solía ser nuestro. Un lugar al que no había llamado realmente hogar en meses. Me senté a la mesa de la cocina y comencé a dibujar sobre él con un lápiz, borrando viejas ideas, creando nuevas. Ya no era solo una renovación. Era una recuperación. Las siguientes semanas fueron un torbellino de serrín, sudor y música a todo volumen en un altavoz portátil. Destripé la cocina,
Quité el protector contra salpicaduras que ella había insistido y lo reemplacé con algo natural y rústico. Madera reciclada. De verdad. Lijé pisos con pompas de pintura. Pinté las paredes con tonos que a ella nunca le gustaron, pero a mí siempre me encantaron. Mi proyecto favorito fue en el garaje. Lo convertí en un estudio de música. Nada grande. Espacio justo para mi guitarra, mi viejo teclado, un soporte de micrófono y paneles de espuma para insonorizar. Monté una estación de trabajo, no para grabar nada para su difusión pública, sino solo para mí. Mi santuario. Mi espacio de restauración. Una noche, traje un taburete, bajé las luces y puse una canción que no había tocado desde nuestro primer año juntos. La letra ya no me dolía igual. No me cortaba. Solo resonaron. Familiares, pero inofensivos. Como una cicatriz donde antes había una herida. La casa se transformó con cada uña y cada pincelada. Dejó de parecer un santuario de lo que teníamos y empezó a convertirse en un monumento a lo que sobreviví. A lo que recuperé. A lo que reconstruí. Lo llené de gente que nunca me hizo sentir pequeño. Mi hermano vino a ayudarme a instalar estanterías nuevas en la oficina. Mi primo trajo a sus hijos y les dejó dibujar con tiza en la entrada. Amigos que no había visto en meses vinieron a cenar, a sesiones de improvisación, a partidas de cartas que se alargaban hasta pasada la medianoche. Nadie preguntó por ella. Y no la mencioné. No porque la odiara. No la odiaba. Simplemente no necesitaba su sombra bajo mi nueva luz. Me di cuenta de que el cierre no era un portazo. Era el suave y último clic de una cerradura. Fue limpiar tu espacio, por dentro y por fuera, y darte cuenta de que lo que perdiste quizá no te perteneció. No necesitaba fuegos artificiales. No necesitaba venganza. Solo necesitaba paz. Y por fin la tuve. Llegué a casa del estudio una noche tarde, vi el sobre encajado a medias en la ranura del correo y supe que era de ella. Sin remitente, solo mi nombre escrito con la misma letra repetida y repetida. Era la cuarta vez que intentaba contactarme desde nuestra última llamada. 3 números bloqueados, un ramo anónimo dejado en el porche. Y ahora, una carta. Una última, supuse. O al menos la última que ella esperaría que leyera. No lo abrí enseguida. Lo tiré en la encimera de la cocina y me quedé de pie junto a él como si fuera algo tóxico. Una parte de mí quería tirarlo directamente a la basura. Pero una parte más profunda, la que aún estaba desempolvando lo último que teníamos, necesitaba seguir adelante. No por ella. Por mí. Así que prepárate. Puse música suave. Y luego me senté y lo abrí. ¿Mika? ¿Quieres honestidad? Bien. ¿Quieres la verdad? Aquí está. Me humillaste. Me ignoraste como un cobarde, desapareciendo sin dar explicaciones, haciéndome quedar como el villano ante todos los que importaban. Puse toda mi alma en arreglar las cosas, y tú me cerraste la puerta en las narices. Si de verdad me quisieras, si lo que teníamos fuera real, no te habrías rendido tan fácilmente. Dejaste que un error lo definiera todo. Una publicación. Un lapsus de juicio. Y ahora andas por ahí como un héroe, como si fueras mejor por haberme dejado fuera. Pues felicidades. Ganaste. Puedes contar la historia a tu manera. Solo recuerda esto, nunca volverás a encontrar a alguien como yo. Dejé de leer. No necesitaba seguir. El resto de la página era un torbellino de emociones, resentimiento disfrazado de vulnerabilidad, palabras mordaces impregnadas de la nostalgia justa para herir. Me reí. No de esa clase de risa que llena una habitación, sino de la que se escapa sin que puedas detenerla, aguda, irónica, con un toque de incredulidad. Así que eso fue todo. Todas las disculpas, las lágrimas, la caja de recuerdos, la charla sobre Seattle, todo había sido una campaña para recuperarme bajo sus condiciones. Y cuando eso no funcionó, cuando no me desmoroné ante ella ni le pedí que se quedara, la máscara se desvaneció. Esta era la verdadera Jolene, la que no soportaba perder, sobre todo no bajo las condiciones de otra persona. Ella no me quería. Quería el control. Quería ser quien se fuera, quien perdonara, quien decidiera si sanábamos o no.
Cuando le quité ese poder, cuando elegí el silencio, la distancia, la paz, ella lo vio como una traición. Porque en su mundo, alejarse del dolor era debilidad. En el mío, era supervivencia. Doblé la carta sin terminarla y la volví a meter en el sobre, no para guardarla, sino para marcar el final. Caminé hacia la trituradora y la introduje lentamente, viendo cómo el papel se convertía en tiras. Sus últimas palabras se desintegraron antes de que pudieran pronunciarse. Sin ira, sin reivindicación, solo un cierre. Porque esto ya no se trataba de ella. Hacía mucho tiempo que no. Saqué mi diario y escribí 3 frases. Ella quería el poder. Yo quería paz. Nunca volvimos a ser los mismos. Entonces salí a caminar. El aire de la noche era fresco, la ciudad se suavizaba con el silencio de la madrugada. Las farolas proyectaban largos charcos dorados sobre la acera. Pasé junto a parejas cogidas de la mano, adolescentes sentados en las escaleras, alguien paseando a su perro con paso soñoliento. Y por primera vez, no los envidié. No comparé lo que tenían con lo que perdí. No comparé su facilidad con mi recuperación. Simplemente caminé. Al volver al apartamento, abrí la ventana del salón. Afuera, la ciudad bullía, pero mi casa estaba tranquila y silenciosa. Un santuario. No hay ecos de su voz. No hay peso de expectativa. Solo yo, respirando. Miré la guitarra, apoyada en su soporte como un amigo paciente. La tomé, rasgueé algunos acordes y dejé que algo nuevo surgiera. Una melodía sin nombre. Una canción sin trasfondo. Solo notas que se formaban en el momento. Eso era lo que pasaba con el dolor. Te deja un vacío, pero a veces, ese espacio se convierte en la habitación donde algo honesto puede vivir. No revisé las redes sociales. No me pregunté qué estaba haciendo. Ya lo sabía, estaba publicando. Sonriendo. Enmarcando la narrativa de una manera que la absolvía. Déjala. Que escribiera la versión donde yo tenía frío, donde me fui demasiado pronto, donde ella hizo todo lo posible. La verdad no era algo que tuviera que defender. Lo estaba viviendo. A la mañana siguiente, dejé unas cuantas bolsas más para donaciones. Ropa, decoración, cosas de una vida que ya no reconocía. Regresé al apartamento, me senté en un rincón del estudio y grabé mi primera canción completa desde la ruptura. Sin letra. Solo acordes. Puro. Libre. Y mientras jugaba, sentí que algo cambiaba. No perdón. No arrepentimiento. Sino liberación. La carta de Jolene no me había destrozado. Había confirmado algo que siempre había sospechado. Solo se disculpaba cuando temía ser olvidada. Cuando el foco se alejó. Cuando mi silencio se hizo más fuerte que su ruido. Pero ya no guardaba silencio. Simplemente no hablaba su idioma. Y eso, al final, fue suficiente. Un año después, la casa sigue en pie, mi casa. No solo estructuralmente, sino emocionalmente. Recuperada. Reconectada. Ahora cada habitación respira de forma distinta. No hay fantasmas. No hay sombras arrastrándose tras de mí. Ya no queda rastro de su perfume en los rincones. Pintaron las paredes, reorganizaron los muebles, renovaron la energía. Incluso el patio trasero, antes decorado según su estética con iluminación moderna y asientos dignos de Instagram, ahora refleja algo real. Una parrilla. Unas sillas desparejadas. Una fogata hecha a mano. Nada prestado. Nada filtrado. Solo mío. Es temporada de barbacoa otra vez. Estoy en la misma parrilla donde todo cambió el año pasado, donde la palabra marido de práctica se convirtió en una pira funeraria para el futuro que creía estar construyendo. El mismo lugar. El mismo calor que emana de las brasas. Pero esta vez, no hay ningún regalo en mi bolsillo. Ninguna propuesta escondida bajo la esperanza. Solo el ritmo constante de la carne asándose y las risas que se extendían por el patio. Mi patio. Esta vez invité a mis amigos. De verdad. Personas que no se inmutaron cuando desaparecí un rato.
Personas que supieron llenar el espacio de alegría sin pisar mi pieza. Nate trajo su limonada casera. Mi prima Laila hizo ensalada de papa como la de la abuela. Incluso mi hermano apareció con su hija, que corrió descalza por el pasto como si siempre hubiera sido suyo. No recuerda las fiestas de antes. No conoce el sonido de la risa educada que oculta la tensión. Solo conoce el ahora. Y ya basta. Nadie menciona a Yoli. Nadie necesita hacerlo. Pero ella está ahí, ausente, en contraste, en la forma en que esta versión de mi vida se siente más ligera que cualquier otra anterior. No la menciono, pero cuando la gente me mira, sus ojos dicen lo que nadie quiere expresar con palabras. Lo lograste. Volteo unas hamburguesas, ajusto el maíz en la parrilla y asiento al ritmo de la música que suena por los altavoces. No hay una lista de reproducción preseleccionada. Solo una mezcla de jazz, soul y R&B clásico. Música con la que crecí. Música que me crió antes de que el amor intentara arruinarme. No hay brindis con champán. Sin discursos. Solo platos llenos de comida, conversaciones que se desbordan en la mesa, y paz. Esa palabra otra vez, paz. No del tipo blando ni frágil. Del que te ganas. Del que luchas después de que te digan que eres desechable. Temporal. Una prueba. Mi teléfono vibra una vez en la barandilla del patio. Lo miro de reojo. Una charla grupal de mi equipo. Próxima barbacoa en mi casa, Mike puso el listón. Sonrío y niego con la cabeza. No son seguidores. Son personas que aparecen, ya sea que esté feliz o con el corazón roto. Gente que no necesita subtítulos para conectar. Cuando se va el último invitado y los platos están apilados en el fregadero, me sirvo una bebida y vuelvo afuera. La parrilla está apagada. La hoguera crepita. Me hundo en una de las sillas y estiro las piernas hacia las llamas. Sobre mí, las estrellas parpadean en un cielo al que no le importa lo que se haya dicho de mí en internet. Hace meses que no reviso el perfil de Jolene. La última vez que supe de ella, alguien dijo que se había mudado a Austin. Que salía con un músico. Vuelvo a publicar fotos. Glamour total. Siempre con estilo. Siempre es una historia. Ahora no siento nada al respecto, ni rabia ni tristeza. Solo distancia. Parece feliz. Espero que lo sea. De verdad. Pero su felicidad ya no me corresponde medirla. Mi paz no depende de si se arrepiente de mí o de si me reescribe. He dejado de necesitar que me comprenda alguien que solo me veía a través de la lente de la actuación. No soy una actualización de estado. No soy un pie de foto. No soy la lección en su feed. Soy un hombre que caminó a través del fuego y salió con mi propia verdad. Esa verdad no llegó con una carta de cierre. Llegó martillando paneles de yeso a medianoche. Con poner azulejos nuevos a gatas. Con leer el mismo párrafo de un libro 3 veces hasta que mi mente dejó de vagar por viejas peleas. Llegó con la decisión de estar solo hasta que la soledad dejara de parecer soledad. Simplemente libertad. Construí un estudio de música en el garaje. Es sencillo, pero perfecto. Unos cuantos paneles de sonido, mi guitarra, un teclado y un escritorio donde las letras brotan cuando están listas. He vuelto a escribir, no solo sobre el dolor, sino sobre la extraña alegría de sobrevivirlo. Sobre lo que significa redescubrir la voz después de que alguien intentara silenciarte de vergüenza. La casa no es solo un espacio. Es una línea de tiempo. Prueba de que la sanación no ocurre de golpe, sino que se desarrolla en capas. En paneles de yeso y pintura fresca. En mañanas tranquilas y respiraciones profundas. En decir no sin culpa. Al encender la parrilla de nuevo, esta vez no para la aprobación de nadie, sino por el puro placer de alimentar a quienes te aman sin ningún propósito. Y cuando el fuego en el hoyo se convierte en brasas y los grillos retoman su canto, me recuesto y exhalo el año de mis pulmones. Esa publicación, la que destrozó la ilusión, solía atormentarme. Ahora, estoy agradecido por ello. Porque me liberó. No de ella. Pero desde la versión de mí que creía que callar significaba ser fuerte, que mostrar amor significaba ganárselo, que soportar la falta de respeto era prueba de devoción.
No soy titular, nada. Soy el protagonista de mi propia vida. Y resulta que la libertad no es ruidosa. No necesita un poste. Simplemente se sienta a tu lado en la oscuridad, cerca de un fuego tranquilo, y te recuerda que sobreviviste. Y que nunca has necesitado un hashtag para estar completo.